Bueno, continuamos conversando con Tania Díaz, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y además diputada de la Asamblea Nacional. Está incorporada, solamente tiene que bajar las escaleras para ir de una sesión a la otra, ¿no? O subir. Cruzar, ¿no? Cruzar ahí sí, el patio de un hemiciclo a otro. De un hemiciclo al otro. Sí. Ya vamos a hablar un poco de Venezuela, pero quería saber si ustedes tienen noticias de los venezolanos que fueron detenidos allí, acusados de haber incitado las protestas. ¿Qué pasó con esos venezolanos? ¿Quiénes son? Bueno, lo que vi por informaciones, no es noticia, no es información oficial no he conversado con la gente de Cancillería sobre este punto, ¿no? Pero lo que vi por las noticias fue del mismo Ecuador, es que resulta que eran taxistas que trabajaban en el aeropuerto, pero que sirvieron bien, como están haciendo ahora los gobiernos aliados a Juan Guaidó, ¿verdad?, para atacar el gentilicio venezolano en el exterior. Es decir, hubo una detención de esos ciudadanos y la ministra de la Pero Defensa, ciudadanos venezolanos. Venezolanos. ¿Que llegaban a Ecuador? No, estaban trabajando en el aeropuerto en taxi. Como taxistas. Como taxistas, según la información que proveen los medios de la misma prensa ecuatoriana, ¿no? Te estoy hablando sobre esa base. Pero ¿qué ocurre? Cuando la ministra de la Defensa de Ecuador, así como lo está haciendo hoy el canciller de Colombia, está responsabilizando a ciudadanos venezolanos que están en el exterior de acciones desestabilizadoras, están creando un caldo de cultivo muy peligroso para la xenofobia. Entonces, pero yo quería llamar, por eso te digo que agradezco la pregunta, porque esos gobiernos son gobiernos del Grupo de Lima, son gobiernos aliados de la fantochería que tiene el diputado Juan Guaidó desde la Asamblea Nacional. Son gobiernos que han atacado al gobierno del presidente Nicolás Maduro y que dicen hacerlo en nombre de la crisis humanitaria que vive el pueblo venezolano, decirlo en nombre de la defensa de los derechos de los venezolanos. ¿Y cómo es que entonces, desde el alto gobierno de Ecuador y de Colombia y de Perú, se activan acciones y se hacen declaraciones oficiales que atacan al gentilicio venezolano y que promueven lo que lamentablemente hemos visto, ¿verdad? Que son, bueno, que van a las casas que ocurrió en Ecuador de los venezolanos a sacarlos de sus casas, a quemarles sus enseres? Nosotros condenamos desde la Asamblea Nacional Constituyente, mi posición de diputada y constituyente, condeno la actuación irresponsable de esos gobiernos y la actuación irresponsable del bloque de la derecha que los avala desde la Asamblea Nacional y que por un lado promueve la migración de venezolanos, induce la migración de venezolanos y por otro lado avala a esos gobiernos que están atacando el gentilicio venezolano. ¿Cómo es la cosa? ¿A quién defiende? ¿Quiénes son tus aliados? ¿Los que atacan al pueblo o los que defienden al pueblo? ¿Cómo que la oposición induce la migración? La gente se va por la crisis económica. Y la crisis económica es producto de un errores en bloqueo política económica. Y de un bloqueo criminal, Vladimir. Tú no puedes decir ¿cuánto le que da cuando todo Donald Trump a sanciona a PDVSA y PDVSA provee el 97% de las divisas que entran al país, tú no puedes decir que solamente es producto de lo que haya ocurrido en Venezuela, más allá que se puedan admitir errores. Bueno, porque en gran medida el rentismo es responsabilidad de haber profundizado esa política por parte de este gobierno, ¿no? Mira, ahorita las cuentas de Venezuela están bloqueadas. Se han robado una empresa como Citgo. Ahorita, chico, hasta Oracle está diciendo que se va de Venezuela. Y no es porque el gobierno de Maduro le haya dicho que se vaya, es porque le tiene miedo a la amenaza del gobierno de Donald Trump. Por eso es que desde esa derecha que está allí en la Asamblea Nacional, por eso estamos nosotros allí, le tienen que decir al pueblo a quién defienden. ¿Es contra el pueblo o a favor del pueblo? ¿Cómo es que va Julio Borges a un banco, una calificadora, a decir, no, mira, no le des crédito a Venezuela? Ponle más sanciones. Los empresarios que me oyen ahorita saben que sus cuentas, solamente por ser venezolanas, están siendo saboteadas, están siendo congeladas, están siendo confiscados activos, no se las permite mover. Los becarios de Fundayacucho, vale, van a sacar su dinero y no se los permite sacar, no porque son maduristas, no porque son chavistas, es porque son venezolanos. Es que hay que entender que es un ataque a la nación venezolana, no es un ataque al chavismo, nada más. El chavismo lo usan desde la perspectiva del gobierno de Donald Trump y de todas estas esto que llaman, ¿cómo se llama? De todo el establecimiento internacional, de toda la corporatocracia mundial, lo usan como excusa para arrebatarle al pueblo venezolano lo que se merece por derecho. Yo creo que es momento, Vladimir, de que todas nosotras y todos nosotros cerremos filas en defensa del país. Quien se vaya allá a favorecer medidas coercitivas, unilaterales y violatorias del derecho contra los activos de Venezuela, está traicionándonos a todos. Es que lo decíamos y bueno, se pensaba que era una diatriba política entre el chavismo y la oposición. Pero desde enero de este año, cuando Donald Trump dijo todas las opciones están sobre la mesa, incluida la intervención militar,
¿verdad? Cuando dijo voy a aplicar más sanciones y empezaron esas medidas a bañar, ¿verdad? O a enlodar a toda la actividad económica productiva del país. Oye, quien favorezca eso, como lo han hecho algunos diputados, ¿verdad? Oye, está traicionando al pueblo venezolano. Y entonces ya ahora yo creo que el debate no puede estar solamente entre el chavismo y la oposición, porque tenemos como venezolanos que ponernos la mano en el corazón. Mira, nosotros somos una nación. ¿Y qué pasos va a dar el gobierno para que pueda concitar el apoyo nacional frente a esos problemas? Bueno, mira, nosotros estamos en la Asamblea Nacional ahora. Porque no es nada más salir a firmar una cosa nomás Trump o apoyamos al gobierno de Maduro. ¿Quién se ha retirado del diálogo? ¿Quién ha dicho no voy? Pero el gobierno se levantó de Barbados, ¿no? ¿Quién ha dejado? Bueno, porque se lanzaron, pero se levantó de Barbados y dijo, la puerta está abierta siempre que entren allí, que entren por el hilo constitucional. Como nosotros que estamos en la Asamblea Nacional esperando a que esa oposición entre por el carril de la Constitución y de la sensatez y empiece a trabajar por el país. Ese es un carril de dos canales. Yo creo que tienen que entrar los dos. Ahora fíjate, mientras eso ocurre, la oposición dice mientras cese la usurpación, la oposición y el gobierno dice mientras cese la sanción, y el pueblo está en el medio. Déjame terminar la idea del diálogo. Las fuerzas del chavismo, pues no solamente el gobierno, es toda la organización del chavismo, siempre da un paso al frente. ¿Quiénes se pararon en la Asamblea Nacional a desconocer al presidente Maduro y a todos los demás poderes? ¿Quiénes aprobaron un estatuto de transición? ¿Tú has leído el estatuto de transición? Claro que lo leí. Ajá. Eso no es un golpe de Estado, te pregunto. Aquí no hay estatutos, para empezar, no están en la Constitución. ¿Cómo es que un poder se abroga el accionar de todos los demás poderes del Estado? Por eso que yo te digo que la Constitución termina siendo víctima de prácticas indebidas de unos y otros. De unos y otros no. Nosotros estamos por ejemplo, cuando tú me nombras protectores, nosotros estamos hablando del hilo de la Constitución. Desactivas el funcionamiento de la Asamblea, violentas nosotros derechos desactivamos, humanos. ¿Tú sabes quién desactivó el funcionamiento de la Asamblea? ¿Tú sabes quién lo desactivó? Te lo digo. ¿Quién desactivó el funcionamiento de la Asamblea? Ajá. Henry Ramos Alup se paró y dijo a Maduro le quedan 6 meses. Julio Borges fue presidente de la Asamblea Nacional y fue a tocar la puerta allá. Miren, Euroclear, quítenle $5,000 millones a Venezuela para que no pueda comprar medicina. Ellos desactivaron la Asamblea Nacional. Aquí hasta un militar se dio el lujo de empujar al presidente de la Asamblea Nacional como si estuviéramos en una dictadura. Bueno, yo no voy a hablar de casos particulares, porque eso son acciones particulares y ellos sabrán. Yo voy a hablar de lo que es el Estado de Derecho. Es un poder, ¿verdad?, secuestrado por esas oligarquías políticas, porque no todos los que están allí son lo mismo. Hay una élite que cobra en dólares, que viaja, que tiene el favor de Washington, ¿verdad?, que ha vendido el país por beneficios propios, que es el que está llevando la batuta de ese sector allí en la Asamblea Nacional, que simplemente no reconoce a la República, ni siquiera al pueblo. No reconoce al Ejecutivo, no reconoce al Judicial porque dice que el TCJ es ilegítimo, no reconoce al Poder Electoral sino cuando ellos ganan elecciones, no reconoce al fiscal ni al Poder Moral. Bueno, pero aquí no se ha reconocido la inmunidad parlamentaria. No reconoce al pueblo, porque no participa en elecciones y después el pueblo va y vota y reconoce las elecciones. Entonces, bueno, pero ¿hasta también, cuándo? ¿Tú quieres que yo te diga qué concluyo yo que es lo que pasa aquí? Esa élite político-económica, que es una élite despechada de viejos privilegios que tenían, algunos son nombres incluso de familias que toda la vida han tenido los privilegios en el país, le han secuestrado a la nación completa el derecho al ejercicio de la política. Se la han secuestrado. Tenemos que hacer la pausa. Nosotros estamos en la Asamblea Nacional, el presidente Nicolás Maduro está en Barbados, en Noruega y en donde sea, dispuesto al diálogo. Quienes siempre lo sabotean son quienes no quieren la Constitución. Ustedes no están dispuestos a evaluar las violaciones que se han cometido a la Constitución, porque también, mira, esta es una, nosotros instalamos una comisión una moneda de doble cara. Bueno, de la media verdad, porque no están todos. Vamos a hacer la pausa y ya venimos. Vamos a hablar de eso. Bueno, pero imagínate, la verdad tiene muchos lados. Vamos a hacer la pausa, ya vamos a hacer la pausa. Ya venimos. Tania Díaz a la 1. Ya venimos.